emisor, receptor, puedes hacer un intercambio. Tú me dices, yo te digo, y los dos rápidamente instalamos una conversación. Pero otra puede ser que a lo mejor el mensaje, hay interferencia y el mensaje no va a llegar. Y de pronto él tiene que darle mensaje a otra persona verbalmente y no lo escribí y ahora no me acuerdo qué más decía. Entonces, hay ventajas y desventajas en el momento de utilizar la comunicación verbal. Ahora, ¿qué es la expresión oral y la expresión escrita? Oral tiene que ver con lo que tiene que ver con la oralidad, es decir, con lo que hablamos, ¿verdad? La manera de expresarnos a través de una comunicación verbal, nada más. Entonces, cuando decimos escrito, no es solamente decirlo, sino que ahora sí, lo escribimos y lo dejamos acentuado. Es decir, es los signos que nosotros utilizamos, que es el alfabeto. Y lo hacemos en forma ordenada. Imagínense si usted escribe un mensaje de forma desordenada. En vez de escribir para, escribirá pa. Entonces, uy, ¿y ahora cómo entiendo? Las palabras no está bien escrita, las sílabas no están ordenadas. Entonces, con referencia a la expresión escrita, tenemos que guiarnos por medio de los signos convencionales. En nosotros está el alfabeto, en orden. Y vamos a ver la oralidad en sí. ¿Qué nos permite la oralidad? Nos expresamos mediante la voz. Lo percibimos mediante el oído, porque escuchamos. Hay presencia de interacción, es decir, tú estás mirando a la persona, te está mirando, y hay la interacción visual, no solamente de habla. Se guarda en la memoria, pero recuerde que nuestra memoria muchas veces no puede asimilar tanta información y hay cosas que se va a borrar. Entonces, tenemos algún referente del contexto, es decir, lo que nos permite mirar los significados en ese momento. En la escritura, en cambio, se expresa mediante signos, el alfabeto. Se percibe mediante la vista o el tacto, porque tú vas escribiendo el tacto y vas mirando, pues, esto está bien escrito, esto no está bien escrito, faltas ortográficas y todo lo demás. No hay presencia y interacción, esta se hace natamente que por escritura, no es que estás viéndolo cara a cara en el momento. Se puede fijar en varios lugares porque el papel, tú sabes que allí puedes escribir todo lo que quieras y el papel soporta todo. Exige un conocimiento descontextualizado, es decir, no hay referente que nos dé la información necesaria para comprenderlo. De pronto está escrito, pero yo no he ido a la realidad, si eso sucedió. Entonces ahí tengo que hacer una investigación. Esto es con referente al todo lo que tiene que ver con oralidad, con la expresión oral y la expresión escrita. Luego nos vamos a monitorear, ¿verdad? Ya aquí aparece otro tema importante que hemos visto durante todo esto, y que es la comunicación. ¿Cuán importante es comunicarnos? Y para eso tenemos la oralidad y tenemos la expresión escrita. Entonces, en sí, ¿qué es la comunicación? La comunicación es el proceso o intercambio de información. Hasta ahí. Proceso, intercambio de información que se da entre un emisor y un receptor. Ahora, ¿cuáles son sus elementos? Emisor, receptor, el mensaje, el canal, el referente y el código. Emisor es la persona que está enviando el mensaje, receptor es el que lo recibe, ¿verdad? El mensaje es la información, el canal es el medio y el código sería nuestro alfabeto. El referente es lo que va dentro del mensaje, es decir, la situación que se envía y que se recibe. ¿Pero qué son las funciones comunicativas? Dice que es la más importante del lenguaje, que es informar, es comunicar diferentes, ¿verdad? Información. ¿Cuáles son los tipos? Expresiva, apelativa, metalingüística, referencial, fáctica, poética. ¿Se acuerdan de cada una de ellas que hablamos? Entonces, cada una de estas tienen una función. En sí, la comunicación se da por diferentes tipos. Y continuamos ahora con lo que tiene que ver con el teatro. Acuérdense que hablamos sobre el teatro, entonces el teatro aparece ahora y nos hace referencia. ¿Qué es el teatro? Orígenes del teatro.
¿Dónde proviene el teatro? Nos tenemos que ir al género literario, que es el grupo, ¿verdad? Categorías donde se han clasificado todas esas obras literarias. Entonces, ¿cuáles son los tipos de géneros literarios? Épico, dramático, narrativo, lírico. Hasta puede haber hasta un género poético. Pero en sí, ¿en dónde encaja el teatro? En el género dramático. Así es, en el género dramático. Vámonos a los orígenes del teatro. Aparece, recuerde, en Grecia. Dice que era una manifestación que hacían al dios Diógenes, ¿verdad? Iban a esos lugares, esos santuarios, entonces allí se colocaban máscaras, hacían danza, entonces allí aparece el teatro, en Grecia. A este dios Dionisios, ¿verdad? Le daban todos esos movimientos que hacían corporales y utilizaban hasta máscara y todo lo demás. Y ahí nos aparece. Luego se llama género dramático. ¿Qué es el género dramático? Es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos. Recordemos que el teatro se hace frente a un público. Así empezó en sus orígenes y todavía se utiliza de esa manera. El género dramático, teatro también, obra teatral, se hace frente a un público. Bueno, vamos a seguir viendo sobre el género dramático, también sobre llamado el teatro. Entonces todavía no terminamos, seguimos. Vámonos rápidamente a conocer en sí qué es el teatro. El teatro dice que es una representación o actuación de historias frente a un público, en los cuales se utiliza el habla, gesto, mímica, danza, música y otros elementos. Y debe ser delante de un público en un lugar, ¿verdad? Que se llama teatro. Aunque también se puede hacer teatro público, al aire libre. Pero recuerde que siempre el primordial va a ser el público. Elementos básicos del teatro, de la obra teatral. El director, la persona que se encarga de dirigir, aún puede escribir, ¿verdad? Los diálogos, el guión, aunque hay otras personas que se llaman libretistas o escritores. Luego tenemos aparte los actores. Estos son los que cada uno van a darle vida al personaje. Las voces, los gestos, ¿verdad? Que el director tiene que direccionar, recuerda que el director revisa todo lo que se dé en los actores, en la escenografía, él es el encargado de poner en marcha la obra teatral. ¿Qué más tenemos? El texto. Es decir, el documento en el cual van a estar los diálogos de cada uno de los actores. La obra en sí, la cual se va a llevar a escena. El vestuario va a ser acorde a la situación, acorde al teatro y a la época. Y por último tenemos el público. Imagínense una obra teatral sin público. O sea, va ahí entre nosotros nada más. Recuerda que cuando llevan una obra teatral a escena, necesitan también económicamente todo lo que han invertido que regrese, ¿verdad? Y también tener una ganancia. Entonces, el público es el que dice, muy bien, da los aplausos si la obra le ha gustado. Y el que muchas veces hasta abuchea si la obra ha sido mala, como ellos dicen. Ese es el elemento vital para el teatro. Y luego viene el maquillaje, que debe ser también acorde a la época y la coreografía. Recuerde que ya es teatro musical. Hay muchos teatros musicales hermosos, como el de los cisnes, ¿verdad? Y mucho tiene que ver ahí con la música y el movimiento. Y tiene que ver con danza. Entonces, todo y cada uno de estos elementos van a tener que ir incorporados al teatro. Y lo último que pudimos ver la vez pasada, ¿verdad? Tenía que ver con los subgéneros. Vimos un video de los subgéneros, ¿verdad? Y en ellos encontrábamos la tragedia, drama, comedia, tragicomedia, autosacramental y entremés. Pero vamos a ver los importantes, los primeros, los básicos, los mayores. La tragedia. Recordemos que las tragedias aparecen en Grecia. Vimos la lectura del día de ayer, ¿verdad? Entonces, eso era una tragicomedia.
Esta obra se desarrolla con personajes heroicos, ¿verdad? Que tienen destinos adversos, situaciones en las cuales van a pasar muy mal, y muchos de ellos hasta la muerte. El drama, ¿verdad? Es la obra que se desarrolla conflictos cotidianos de personajes. Aquí también tenemos el melodrama, y el sufrimiento, la tristeza que te lleva, uy, ya te pones a llorar con ellos. Y luego viene la comedia, que es lo contrario a la tragedia. Tiene que ver más con diversión, que el público se ría, como ese programa del 8, que sí han visto en el canal 8, que se llama Puro Teatro. Eso es una comedia llevado al teatro. La tragicomedia es una combinación entre las dos. Un momento tan triste, otros están riendo, ¿verdad? Entonces, la situación varía en la tragicomedia, y la autosacramental es de religioso en sí. Todo tiene que ver con versos, con poesía religiosa. El entremés, entonces, es una breve, pequeña pieza teatral representada, ¿verdad? En un pequeño acto, nada más. Entonces, casi el entremés es bien poco que se pueda dar. Más se da la tragedia, el drama o melodrama, la comedia, la tragicomedia, y lo sacramental, que es para en sí religioso. ¿Eh? La Iglesia Católica, recuerden, que trajo nuevamente el teatro en el siglo aproximadamente 18 y 19. Entonces, todo esto hemos visto hasta aquí. ¿Están listos ya ustedes para empezar una evaluación en sí, con todo lo que hemos visto a partir del teatro? Voy a dejar de compartir un momento la pantalla para hablar sobre esas preguntas, ¿sí? Y yo se las voy a decir ahorita, ¿sí? Y tengan anotadito allí, porque vamos a utilizar unas 10 a 15 preguntas para la evaluación. Entonces yo recuerden que tengo mi cuaderno de apuntes, todo aquí anotado, para el momento de dar evaluaciones o tomar evaluaciones. Bueno, primera pregunta, noten allí, hasta las que avancemos, ¿ya? El resto yo se los puedo enviar mediante la guía. Primera pregunta. ¿Qué es la oralidad? ¿Qué es la oralidad? ¿Qué es la oralidad? Pregunta número 2. ¿Qué es la expresión escrita? ¿Qué es la expresión escrita? Siguiente. ¿Qué es la expresión oral? ¿Qué es la expresión oral? Siguiente. ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es la comunicación? Siguiente pregunta. ¿Qué es la comunicación? ¿Verdad? Siguiente. Escribe las cualidades de la expresión oral. Escribe las cualidades de la expresión oral. Siguiente. Siguiente, chicos. Anota los dos primeros puntos que nos permite la oralidad. Escribe los dos primeros puntos que nos permite la oralidad. Que nos permite la oralidad. Siguiente. Que nos permite la oralidad. Siguiente. ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es la comunicación? Siguiente. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los elementos que intervienen en la comunicación? ¿Cuáles son los elementos que intervienen en la comunicación? Siguiente.
¿Cuál es la función más importante del lenguaje?